Hola, bienvenidos a Culturasic Park. Versión radio para dos orillas. Emitiendo en directo en Argentina, Colombia y España. Culturasic Park, vuestro programa de radio donde os ofreceremos la cara B de la música, la cara B de la literatura y la cara B del cine. Estáis todos invitados a colaborar. Podéis entrar en el grupo de Facebook Culturasic Park y darnos vuestras opiniones. O escribir a radioculturasicpark@gmail.com. Durante una hora os ofreceremos entrevistas, curiosidades del cine y os pondremos una canción en versión analógica Saldremos por unos minutos de la era digital y escucharemos música en vinilo. Esperamos vuestras sugerencias. Gracias a Dos Orillas Radio por ofrecernos su plataforma. En Culturasic Park encontraréis un montón de escritores noveles y escritores con una carrera ya desarrollada. Queremos haceros a todos partícipes y dar a conocer un poco más vuestras obras a través de entrevistas y comentarios. Gracias por estar ahí. A continuación, el glosario. Lo primero, dar las gracias a Dos Orillas Radio por ofrecernos un espacio. Y gracias a todos los que componemos Culturasic Park. Nuestro índice de hoy. La sección
la cara B nos trae una canción emblemática. Apuesta por el rock and roll. En Curiosidades del Cine, Idoia Hernández nos hablará de lo que pasó en el rodaje de ¿Qué pasó con Baby Jane? La rivalidad entre Betty Davis y Joan Crawford dio a muchas cosas que contar en el rodaje. En entrevistas a esos autores que no encontrarás en los escaparates de las grandes tiendas, Karma Sondrun o Miguel Alcaide nos hablará de su primera novela, El dragón en el nido del tigre, y su último libro, Entre los pliegues de mi mente, un libro de Ross que está teniendo mucha aceptación. Recordad que estamos en Facebook, Culturasic Park. Y podéis escribir a radioculturasicpark@gmail.com. Corría el año 1996 cuando el sello discográfico Grabaciones Interferencias publicó el primer EP de la banda aragonesa Más Birras. Liderada por Mauricio Aznar, su primer disco, Al este del Moncayo, incluía en la cara B esta canción. Apuesta por el rock and roll. La mayoría de la gente piensa que la canción está compuesta por Enrique Bunbury para Héroes del Silencio, pero nada más lejos de la realidad. Graviel Sopeña y Mauricio Aznar decidieron ponerla en la cara B de su EP. Esta canción se ha paseado por los escenarios de todo el mundo con grupos héroes, Loquillo, Calamaro y montones más de bandas. Hace poco se ha estrenado la película La Estrella Azul, donde nos narran la vida de Mauricio Aznar los últimos tiempos antes de que falleciera. Mauricio fue un auténtico canalla del rock and roll, un pura rockabilly.
Seguramente estaríamos hablando ahora de Eugenio si no se le hubiera llevado la lacra de las drogas. Decidió curarse y partió a Argentina en busca de otros estilos musicales. Su espíritu siempre fue rockero, pero supo entrar en el folclore argentino y volvió a España con ganas de hacer cosas nuevas. La mala suerte le llevó a padecimientos en su familia. Su hermano le marcó y nunca imaginó que la llamada desde Alemania de Enrique Bunbury llevaría esta canción hasta lo más grande de la música. Escuchamos ahora la versión de Loquillo. Quítate la ropa, así está bien. No dejes nada por hacer. En esa llamada, Si has venido a un mensaje en el contestador le pedía permiso a Mauricio para incorporar al repertorio de Héroes esta canción. larguémonos ya hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. Según la película La Estrella Azul, al poco de eso, Mauricio muere. No se sabe si una sobredosis, si una intoxicación. La cuestión es de que nos dejó. Sé que ya nada va a ocurrir. Y aunque ahora Solo habían pasado unos pocos años desde que se editó la canción. ni una forma de salir, voy a apostar bien fuerte mientras pueda. Os recordamos que estamos en Culturasic Park Radio para Dos Orillas. Y ahora os queremos poner en vinilo esta canción del disco que os llevo dando el coñazo un rato. Apuesta por el rock and roll. Contra las cuerdas y no veo la forma de salir, pero voy
viendo el amanecer en esta ciudad. No sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Y ahora puedo darte el corazón, pero mi apuesta que el rodeo es la deuda que tengo que pagar. Y ya no tiene sentido abandonar, ya no tiene sentido abandonar. Oh no, date corazón. Hola, seguimos. Nuestra sección de cine nos la trae Idoia Hernández. Nuestra colaboradora ha hecho un buen trabajo y ha recogido todas las cosas que ocurrieron durante el súper accidentado rodaje de ¿Qué pasó con Baby Jane? En esta película, Bette Davis y Joan Crawford tuvieron bastantes problemas. Todo ello nos lo va a contar Idoia. Y lo vamos a amenizar con la banda sonora compuesta por Frank De Vol. Continuamos. In nature. Shop. Queridos oyentes, el cine está plagado de curiosidades, pero cuando pienso en una gran rivalidad, tanto dentro como fuera del set de rodaje, me viene a la memoria la película ¿Qué fue de Baby Jane?, dirigida por Robert Aldrich en 1962. La película estaba basada en la novela del mismo nombre, de 1960, escrita por Henry Farrell, y su rodaje se convirtió en un campo de batalla entre dos divas cinematográficas. De hecho, el director contó que ambas le llamaban por teléfono todas las noches intentando conseguir que su personaje respectivo tuviese más peso en la historia que la de su oponente. Bette Davis y Joan Crawford interpretaban a las hermanas Jane y Blanche Hudson, que habían sido estrellas infantiles de Hollywood. Mientras Jane al crecer había sido olvidada por el público, Blanche se había convertido en una actriz de éxito. Tras un misterioso accidente de coche, Blanche se quedó postrada en una silla de ruedas al cuidado de su hermana Jane, que disfrutaba atormentándola. Durante el rodaje, como Joan Crawford era la mujer del copropietario de Pepsi, Bette Davis, para fastidiar, mandó instalar una máquina dispensadora de Coca-Cola en el set. La gracia hizo que ninguna de las dos se hablasen durante días. En una escena, Jane, Bette Davis, tenía que levantar en brazos a su hermana y el director advirtió a Joan Crawford que no fuera un peso muerto, ya que Bette Davis tenía problemas de espalda. Según comentan, Joan Crawford buscó la manera de meterse pesas en el cinturón. La película tenía una sórdida escena en la que el director solicitó que no se utilizasen los servicios de un doble. Baby Jane, Bette Davis, golpeaba a su hermana Blanche. Parece ser que alguna de las patadas fue tan real que a Joan Crawford le tuvieron que poner 3 puntos de sutura en la frente y Robert Aldrich tendría que utilizar un muñeco de trapo en esos planos. Los asistentes al rodaje se asustarían al ver cómo Bette Davis golpeaba al muñeco con tanta saña y rabia mientras Crawford observaba fascinada. Una de las travesuras más notables del rodaje, sin duda, fue que Bette Davis sugirió un cambio en el guión para que su personaje le sirviera a Blanche una rata muerta en lugar de un pájaro. Joan Crawford, desconocedora de este cambio,
se desmayó tras levantar la tapa de la bandeja y observar al fallecido roedor, mientras Bette Davis no paraba de reírse. Bette Davis se negaba a quitarse el maquillaje después de cada día de rodaje, con la intención de acumularlo, para que su personaje pareciese más tétrico y la película además se rodó en blanco y negro. De esta manera, Bette Davis parecía una figura expresionista blanca que producía terror. Sin embargo, Joan Crawford renunció al papel de Baby Jane porque le parecía demasiado fea y optó por representar a Blanche. ¿Qué fue de Baby Jane? Se convirtió en un éxito de taquilla a pesar de su bajo presupuesto y sin duda la supuesta rivalidad de estas dos grandes actrices contribuyó. En cierto modo, es una historia llena de terror psicológico, en la que irónicamente se representa de manera inmejorable cómo el odio se puede convertir en arte. Bette Davis fue nominada al Oscar por ¿Qué fue de Baby Jane?, pero el premio a Mejor Actriz lo ganó Anne Bancroft por El milagro de Anne Sullivan. Curiosamente, Joan Crawford se ofreció a recoger la estatuilla en nombre de Anne Bancroft, quien había anunciado unos días antes que no podía asistir a la ceremonia por compromisos teatrales. De esa manera, Joan Crawford le robó protagonismo a Bette Davis y ella nunca se lo perdonó. Sin duda, este hecho contribuyó a su complicada relación. Imaginad hasta qué punto esta película ha influido en el imaginario de los espectadores, que en un capítulo de la famosa serie de Los Simpson se hacía una parodia de ¿Qué fue de Baby Jane? En el capítulo se mostraba a Lisa de anciana cuidando de Maggie y Lisa empujaba a Maggie por las escaleras. Robert Aldrich quiso repetir la jugada con canción de cuna para un cadáver, pero Crawford, sabiendo el aprecio que le tenía Davis, se negó a aceptar el papel. Finalmente recurrieron a Olivia de Havilland, que era amiga de Davis, y bordó uno de sus escasos papeles de villana. Os animo a que visionéis esta película, considerada por los críticos como una obra maestra y un duelo de titanes. Muchas gracias, Idoia. Fantástico lo que nos has contado. La verdad que Bette Davis da un poco miedo en esta película. Bueno, continuamos con otra sección. Antes un poquito de música. Escucharemos unos minutos de la banda sonora. Como anécdota, os diré que cuando vi esta película de muy pequeño, para mí fue terrorífica. Me daba bastante miedo entre el blanco y negro y las caracterizaciones, la silla de ruedas, el lunar en la cara, todo bastante dramático, con un toque con bastante terror. Ahora sí que continuamos. Un abrazo, Idoia, y gracias.
queremos empezar esta serie de podcast entrevistando a Karma Sondrun, novelista y contador de historias. Aunque nacido en España, él se siente un ciudadano universal. Miguel Alcaide está detrás de este nombre, y aunque lo parezca, no es un seudónimo. Hola, hoy te llamaré Karma Sondrun. ¿Lo pronuncio bien? Sí, Karma Sondrun. Quiero, bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por esta nueva andadura radiofónica que vas a iniciar o que inicias ahora. Y por supuesto, pues agradecerte que hayas contado conmigo para participar en ella. Cuéntanos, ¿por qué elegiste este nombre para firmar tus libros? Háblame de ti en tres minutos. Bueno, tómate el tiempo que necesites. Bueno, en realidad el nombre no lo elegí yo. Me explico. Yo soy budista desde el año 2007 y cuando formalizas tu decisión de seguir ese camino, que se hace mediante una ceremonia que se denomina toma de refugio, el maestro que dirige la iniciación te da un nuevo nombre. Pues en ese momento eres una persona que nace en el camino que conduce a la iluminación, ¿no? Y en este caso, pues mi nombre budista es Karma Sondrun, que es un nombre tibetano. La primera parte del nombre Karma es común a todos los que pertenecen a la escuela del maestro que me dio a mí la iniciación. Y Sondrun significa en español búsqueda diligente de la iluminación. Como casualmente, aunque yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades, como mi primer libro está relacionado con el Tíbet, el budismo, decidí utilizar ese nombre, pues pensaba que además iba a quedar bien para lo que es la trama de la historia, ¿no? Y pues a partir de ese momento es el seudónimo o el nombre que utilizo para firmar lo que escribo. Y cuéntanos, ¿qué fue lo primero que te inspiró para ser escritor? Bueno, yo estuve trabajando 34 años en el mundo comercial y los 2 últimos años, antes de retirarme, me había obligado a realizar más de 100 vuelos al año, por lo que, pues bueno, dispones de mucho tiempo en los aeropuertos e incluso pues durante los propios vuelos que yo utilizaba para leer, porque siempre me ha gustado mucho leer, ¿no? Y entonces, pues bueno, uno de los libros que estaba leyendo en un momento determinado trataba sobre una expedición que hicieron los nazis al Tíbet. Y es una cosa que me chocó, pues pensé en aquel momento, ¿qué pintan los nazis en un país budista, no? Y en ese momento pues se me ocurrió una trama basada en este hecho real, y que podía ser una buena historia de aventuras y que al mismo tiempo pues me permitiera pues poder divulgar lo que es el fundamento, los principios básicos del budismo. Y de esa manera pues en mi mente ya se fue elaborando lo que hipotéticamente podía ser una novela, ¿no? Y en este caso pues lo acabó siendo. Yo dejé de trabajar justo el 29 de febrero del 2020, 15 días antes de la pandemia, y bueno, y aproveché todo ese tiempo que tenía pues para poder documentarme, y a finales del año siguiente, de 2021, fue cuando publiqué pues mi primera novela, El dragón en el nido del tigre. Sé que has viajado a la India y que te ha inspirado, ¿no? Pero ¿en qué te ha influido el budismo y la India en concreto? ¿O eres más de otros países de Asia? Bueno, he estado en varios de lo que sería el entorno budista, que suelen ser todos países asiáticos. He estado en la India, he estado en Vietnam, he estado en Japón. En la India en concreto, pues bueno, es un país que la verdad no puede dejar indiferente a nadie, ¿no? Y a mí, de la India en concreto, lo que más me ha influido es que te das cuenta de lo privilegiados que somos los que vivimos en los países occidentales, ¿no? En lo que es Europa y en concreto pues aquí en España, ¿no? Y que la verdad es que viendo cómo se vive allí y la miseria que hay y lo que padece la gente,
deberíamos de ser mucho más agradecidos y humildes por lo que tenemos y quejarnos mucho menos. Y pues bueno, también tuve la oportunidad en uno de los viajes a la India de seguir todos los pasos que hizo Buda, recorriendo diferentes sitios, ¿no? Y la verdad es que es bastante impresionante, ¿no? Y es algo que te enseña mucho. O sea, yo pienso que una de las mejores escuelas que hay en la vida es poder viajar y ver mundo. Bueno, si pudieras vivir en un mundo de uno de tus libros, ¿cuál sería? ¿Qué elegirías? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy difícil porque entre mis historias hay muchos para elegir. Pero bueno, si tengo que elegir uno, quizás vivir en China en el siglo V después de Cristo y ser uno de los monjes budistas que formaron parte del templo Shaolin original, que fue destruido, ¿no? Y que es, pues bueno, la cuna del Kung Fu, y es un sitio donde se combinaba la disciplina física y la espiritual, porque eran monjes budistas que desarrollaron lo que fue el arte marcial, el Kung Fu, como una técnica para desentumecerse de tantas horas que estaban sentados meditando y viendo los comportamientos de diferentes animales, pues iban imitando los movimientos que estos hacían, ¿no? Y de esa manera, pues, desarrollaron lo que fue el Kung Fu, este arte marcial. En realidad, no es una lucha contra un adversario externo, es una manera también de disciplinarte y luchar contra tu yo interior. Oye, sé que has estado, bueno, ya nos has dicho algo, una gran empresa en tu vida laboral. Sí. Y durante muchos años. ¿Qué libro te ha marcado más en esa trayectoria laboral? Bueno, aquí es bastante más fácil responder. Para mí, sin duda, hay uno que destaca muy por encima de todos, que es El arte de la guerra de Sun Tzu. Ese libro es una auténtica joya, una maravilla, y que todo el mundo debería de leer, porque sus enseñanzas van más allá de lo que es el tema bélico o militar. Pues da instrucciones, consejos y es muy sabio. Y de ahí puedes sacar conclusiones que se pueden aplicar a los negocios, a la política, al deporte y al tema del liderazgo, ¿no? Entonces, al desarrollar durante 34 años mi carrera profesional en el mundo comercial, para mí fue, y bueno, de hecho lo sigue siendo como la Biblia, es un referente muy, muy importante. Una cosa, ¿cuál es el proceso creativo tuyo cuando empiezas un libro? ¿O cuando escribes un relato? ¿Tienes alguna manía? ¿O cómo es el empezar a una novela? Sí, bueno, la verdad es que es bastante diverso, ¿no? Hay historias que se te aparecen mientras duermes, soñando. Hay otras que se te ocurren pues cuando lees artículos o noticias, o escuchando, por ejemplo, también podcasts de historia y de misterio que suelo hacer cuando estoy en el gimnasio. Y otro referente muy, muy importante para tener ideas es leer mitos y leyendas, que la verdad es que de todo el mundo, a nivel de todos los países, que son súper interesantes porque te dicen mucho de la cultura de los pueblos, ¿no? Y cómo consideran o cómo se ha considerado la vida y que han interpretado los diferentes fenómenos de la naturaleza, ¿no? Lo que sí que intento es que todo lo que yo escribo, además de entretener al lector, divulgue y enseñe algo, que tenga un mensaje, no solamente entretener, sino que puedas aprender cosas o sacar alguna conclusión o alguna moraleja de la historia, ¿no? Del montón de relatos cortos, sé que tienes muchísimos, yo los sigo. ¿Con cuál es el que te quedarías? ¿O con cuál le tienes un cariño especial? Bueno, como dicen, es muy difícil elegir a tu hijo preferido, ¿no? Cuando tienes más de uno. Pero si tengo que elegir uno, quizás me quedaría con uno que se titula El evento, que trata sobre una catástrofe que se ha demostrado que ya ha ocurrido en varias ocasiones en el pasado de la Tierra y que la próxima vez que ocurra
que lo que es indudable es que ocurrirá, puede llevar a nuestra civilización, que está tan basada en la tecnología actualmente, a casi llegar a volver hacia la época de las cavernas, ¿no? Karma Sondrun o Miguel Alcaide, nos gustaría que nos leyeras un poco de tu libro o algún relato, unos párrafos. ¿Te importaría, por favor? No tengo ningún inconveniente, al revés, es un placer. Es un fragmento de uno de los relatos que forman parte de mi último libro, que se titula La persecución. Corrí a través del bosque, el corazón golpeándome el pecho con la fuerza de un tambor enloquecido. El aliento escapaba de mis labios en ráfagas entrecortadas, mientras mis pies pisaban el suelo con urgencia desesperada. A mi espalda, el sonido salvaje de la jauría de perros retumbaba en mis oídos, sus ladridos como el eco de un destino implacable. Más allá, las voces de mis perseguidores resonaban en el aire, acercándose con cada paso, más cerca, más amenazantes. En medio de la frondosidad de la arboleda, me encontraba perdida en un laberinto de miedo y confusión. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué me perseguían con tal ferocidad? Arremolinaban en mi mente, mientras mis piernas seguían avanzando, impulsadas por un instinto de supervivencia que ardía más brillante que cualquier estrella en el firmamento. El peso de mi vientre, hinchado por la vida que crecía en su interior, no era una carga, sino un recordatorio constante de mi lucha por la libertad. El instinto maternal me impulsaba a seguir adelante, a pesar del agotamiento que amenazaba con arrastrarme al suelo. Cada paso era una batalla ganada contra el abismo que se abría ante mí. Me oculté entre las sombras de la vegetación, tratando de silenciar el latido frenético de mi corazón. Pero esos temores eran palpables, como un aroma a sangre fresca en el aire, y ellos, como sabuesos entrenados en el arte de la caza, lo olfateaban con avidez. Seguí corriendo, pero el miedo me aferraba como una penumbra insaciable, acechándome en cada rincón oscuro del bosque. Hasta que encontré una gruta, una brecha en la muralla de rocas que parecía ofrecer un refugio momentáneo. Me adentré en las tinieblas, sintiendo el frío de las piedras bajo mis manos temblorosas. Me acurruqué en un rincón, tratando de hacerme pequeña, de desaparecer en la negrura que me rodeaba. Pero sabía que era inútil. Ellos vendrían por mí como lobos hambrientos al acecho de su presa. ¿Cuál es la parte más desafiante de escribir para ti? Bueno, para mí la parte que supone un reto más importante es intentar conseguir que el lector pueda llegar a experimentar lo mismo que yo estoy intentando plasmar en palabras, ¿no? Las ideas, las situaciones, las emociones, los personajes, lo que está pasando por mi mente cuando estoy escribiendo, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros creemos que hemos escrito, y otra es eso cómo va a ser interpretado por cada uno de los lectores. Pues cada libro, cada historia cobra una vida diferente en la mente del que la lee, y en eso pues juega un papel muy importante, o es fundamental el poder elegir las palabras más adecuadas para que esa escenificación que se produce en la mente del lector se parezca lo máximo posible a lo que yo estaba viviendo en ese momento o imaginando, y que he intentado reflejar en el papel. Recomiéndanos un libro que tenemos que leer en esta vida. Bueno, esta es otra difícil pregunta, ¿no? Pues la verdad es que hay tantos para elegir, pero bueno, te voy a decir, en lugar de uno, te voy a decir dos. Uno de ellos sería Si no hay ejercicio, del escritor Mika Waltari, que es una obra increíble, que está ambientada en el antiguo Egipto, en la época del reinado del faraón Akenatón, que el faraón hereje. Y la verdad es que no solo por lo que aprendes de historia en ella, sino porque tiene unas experiencias y unas vivencias que son muy enriquecedoras y de las que se puede aprender mucho, ¿no? Y la otra, pues, sería, que es una de mis novelas 10, Drácula, de Bram Stoker, que también es una joya literaria, es una maravilla.
Imagino que la película de Coppola, de Drácula, que la has visto, cuéntanos qué experiencia te ha pasado. O sea, cuando ves una película y anteriormente te has leído el libro, y cuando primero te has leído el libro y luego has visto la película. Cuéntanos para ti. Sí, en este caso, pues bueno, la novela de Drácula la había leído bastante tiempo antes. La película, si no recuerdo mal, es del 1992. Yo ya había leído el libro y la verdad es que, aunque se titula Drácula de Bram Stoker, no es nada fiel al libro, ¿no? Aquí han intentado jugar en la película con una historia de amor de tiempos pasados de Mina Harker, que era en la película la mujer de Vlad Tepes, antes de que se convirtiera en Drácula, que se suicidó. Y en la novela no es así, ¿no? Y al revés, pues sería, por ejemplo, pues 2001, una odisea del espacio, que es una película que yo vi y que de las que más me impactó, porque la vi muy pequeñito, igual tendría 6 o 7 años, y fue más tarde cuando leí el libro. Y bueno, y en este caso hay diferencias también entre la película y la novela. De hecho, la novela se hizo posteriormente a la película. La escribió Arthur Clarke. Y en este caso va muy bien porque cosas que en la película no acabas de entender, al leer la novela sí que las entiendes. Vamos a cambiar un poquito con esta. Un plato de comida india. ¿Cuál es tu preferido? Háblanos un poco de la cocina india. Bueno, no es que sea un experto en cocina india. De tu experiencia, vamos. Cuando he ido allí, pues bueno, lo que suelo comer son noodles con vegetales. Noodles son fideos y una parte o un acompañamiento muy importante que suele haber allí en la India, que es el garlic naan, que es el pan de ajo, que lo sueles utilizar para comer o combinar con casi todos los platos de comida india, ¿no? Entiendo que eres vegetariano. No. Bueno, porque en realidad es difícil cubrir, aunque ya sé que los veganos me van a decir que no, pero es difícil cubrir que no te falten componentes si solo eres vegetariano. Es muy difícil cubrir y tener una alimentación saludable, ¿no? Yo, por temas, por ejemplo, de colesterol, estuve un año que no comí nada de carne y tal, y la verdad es que no me bajó nada el colesterol. Y tampoco me encontraba pues realmente mejor, ¿no? Porque físicamente tú eres un tío grande, ¿no? O sea, eres alto y tienes bastante cuerpo. ¿Haces gimnasio, deporte? ¿Haces artes marciales? No, había hecho, cuando era más joven sí que había hecho judo. No, alto, mido un 81, no sé si cuando era más joven era más alto que yo. Ahora que los jóvenes han crecido más, pues ya soy más normalito, ¿no? Y sí, voy 4 días a la semana al gimnasio y bueno, intento mantenerme físicamente bien. A ver, háblanos de El dragón en el nido del tigre, tu primera novela publicada, ¿no? Cuéntanos y también háblanos de las editoriales un poco, de tu experiencia. Bueno, sobre mi primera novela, pues bueno, aquí me estuve documentando más o menos durante un año, y la novela pues se inicia con una predicción que realiza un oráculo, que es el oráculo de Nechón, que es un monasterio que hay a unos 15-20 kilómetros de Lhasa, y que oficialmente es el oráculo de los Dalai Lama. Y entonces, pues bueno, aquí hace una predicción en la que viene a explicar un poco que si no viene un elegido, en este caso bajo el signo del dragón,
lo que va a significar el caos y la destrucción que va a venir por culpa del nazismo, ¿no? Y esto el oráculo este, pues bueno, se produce la predicción bastantes años antes del nazismo, y justo en 1938, que es cuando se inicia la historia, que es justo el año antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, y esto son datos ya históricos reales, es cuando Heinrich Himmler manda una expedición de la SS en Nerve. Era una división de la SS que se dedicaba a buscar lo que era el origen ancestral de la raza aria y todos los objetos de poder, todo lo que hemos visto en las películas de Indiana Jones, de lo que es el Santo Grial, el Arca de la Alianza, la Lanza del Destino, todo esto. Y esta expedición pues fue al Tíbet con esa misión, ¿no? Que era el descubrir cuál era el origen de la raza aria, y en mi novela pues también buscan un objeto de poder allí, ¿no? Y al mismo tiempo pues hay un maestro y un joven discípulo que provenían del templo Shaolin, que llegan a Hong Kong, que en aquella época pertenecía al territorio de lo que es el Reino Unido, y allí pues un joven agente del MI6, el Servicio Secreto Británico, les ayuda a llegar al Tíbet, para que de alguna manera pues puedan impedir pues que los nazis se hagan con este objeto de poder. Es una historia que combina pues aventuras, datos históricos reales, misterios, enigmas que tienen que descifrar, y hay acción y entre todo ello pues aprovecho también pues para ir explicando lo que es la base o los principios fundamentales del budismo. Combina todo ello. Para los oyentes les diría, este podcast, la cara oculta del cierzo, intentamos sacar esa cara B, o en literatura el mostraros a los autores que no vais a encontrar en los escaparates de las grandes librerías, pero estoy seguro, después de lo que nos ha contado Karma, que este libro estaréis deseando de que ocupe un sitio importante en vuestra biblioteca. Luego os informaremos de cómo tenerlo, conseguirlo. Y una cosa, ¿volverías a escribir este libro igual o lo cambiarías? Bueno, de hecho me estoy planteando, antes de publicar la segunda parte, de la que ya tengo más o menos escrita más de la mitad, hacer una edición extendida de esta primera novela, porque creo que hay cosas que puedo ampliar y cosas que de alguna manera pues puedes añadir para que la historia sea todavía mucho más enriquecedora, ¿no? La verdad es que todo lo que uno escribe pues de alguna manera es un reflejo de cómo uno es, ¿no? De sus experiencias, de cómo piensa, y aquí pues bueno, se han reunido pues una serie de ídolos de la infancia que te han ido marcando a la hora de escribir la novela, como estos, bueno, yo soy un admirador de Bruce Lee desde muy pequeño, de personajes como James Bond o Indiana Jones, y todo esto pues de alguna manera está también reflejado en parte en los personajes, ¿no? En tu último libro, Entre los pliegues de mi mente, ¿se quedó algún relato en el cajón? Sí, tengo varios relatos más que están esperando poder tener su oportunidad de ver la luz en algún momento, y probablemente pues en un futuro nuevo libro de relatos aparecerán. Para todos los escritores noveles, que sé que nos van a escuchar muchos, ¿tienes algún truco para el bloqueo del escritor? ¿Cómo desconectas después de una intensa sesión de escritura? Bueno, más que truco, el tema es no secarte, ¿no? Es aparcar lo que estás escribiendo y desviar la atención a otras cosas. A mí me ha pasado muchas veces, ya incluso en el trabajo, que mientras duermo, pues bueno, se me presentan soluciones a problemas que durante la vigilia no sé cómo resolver, ¿no? Aquí es aquello de poner al subconsciente a trabajar, ¿no?
siempre había leído, y la verdad es que considero que es así, que el subconsciente es como un caballo de carreras muy fuerte, muy potente, muy rápido, pero que tiene un jinete que es la conciencia que lo va reteniendo, ¿no? Que es lo que ocurre durante el día. No deja que el caballo corra libre y haga lo que quiera. Sin embargo, durante la noche el jinete desaparece y este caballo es el que es mucho más potente mentalmente que el subconsciente, que el consciente es cuando toma el papel y te resuelve muchas cosas y te da muchas pistas. Y a mí la verdad es que me ha solucionado muchos problemas, ¿no? También digo muchas veces, en parte en broma, que un escritor es como un medium, ¿no? Es como una antena que conecta con aquellos libros que ya existen en el mundo de las ideas, pero que están esperando una oportunidad para que alguien los lleve al mundo físico, para que los escriba, pero que en realidad son historias que ya existen. Lo único que no están físicamente todavía entre nosotros. Me ha gustado mucho el símil del caballo. Para terminar, si pudieras colaborar con cualquier otro autor, vivo o fallecido, ¿quién sería? ¿Y qué tipo de proyecto te gustaría llevar a cabo juntos con él? Bueno, esa es otra pregunta para nota. Bueno, vamos a elegir uno. Mira, me quedo con Arthur Conan Doyle. Y me gustaría escribir con él pues la vida y aventuras de Sherlock Holmes, pero desde su niñez hasta justo antes que se encuentra con John Watson, con su cronista, ¿no? Toda esa parte desconocida de Sherlock Holmes, pues escribir su, entre comillas, pues biografía, ¿no? Vamos a acabar con un trozo de un relato tuyo, por favor. Y antes me gustaría que nos digas cómo podemos conseguir tus libros. Dinos dónde imagino que en Amazon, pero si un lector quiere un libro tuyo, que se lo firmes con tu dedicatoria y que se lo envíes tú, ¿hay alguna forma? ¿Tienes? Sí. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, los dos libros están en Amazon en versión digital. Y si alguien los quiere en versión física, en papel, pues lo único que es muy fácil es escribirme o por Messenger o por correo electrónico, que mi correo electrónico es M de Madrid, A de Andalucía, G de Gerona, 2013, con números, @iCloud, que es Italia, Cáceres, Lugo, Orense, Uruguay, Dinamarca.com. Y entonces ahí le puedo informar de cómo lo podemos hacer. Bueno. Esta información en mi página de Facebook. Vale. Todos estos datos los pondremos en comentarios en el podcast, o si no nos podéis escribir a la cara oculta del ciervo @gmail.com. Bueno, pues ha sido un placer estrenarnos contigo. Te damos las gracias y nos gustaría escucharte otras veces y que nos cuentes cosas, porque sé de que tienes un montón de cosas interesantes. Encantado, Miguel. Karma Sondrum. El placer ha sido todo mío. Y bueno, te deseo toda clase de éxitos en esta nueva andadura. Gracias a ti. Seguimos. Bueno, esa última lectura. Este es un fragmento de mi primer libro, El dragón en el nido del tigre, y es un fragmento del primer capítulo que se titula Los dragones se encuentran. Cada capítulo de este libro empieza con una frase de un personaje histórico, y en este caso pues comienza con un breve fragmento de la obra Cartas a un joven poeta del escritor y poeta Rainer Maria Rilke, que dice así:
¿Cómo hemos podido olvidar los viejos mitos que se yerguen en el comienzo de todos los pueblos? Los mitos de aquellos dragones que en el instante supremo se transforman en princesas. Quizás todos los dragones de nuestra vida sean princesas que solo esperan vernos una vez hermosos y valientes. Quizá todo lo horrible, en el fondo, sea solo una forma de desamparo que solicita nuestra ayuda. Y lo que es el capítulo en sí comienza así. Dice un proverbio zen que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Pero en aquella época nada me hacía pensar, ni siquiera intuir, que yo estuviera especialmente preparado para nada, fuera de una vida que se pudiera considerar normal. Además, no fue hasta mucho tiempo después que entendí que el Amatashi, nombre por el que finalmente sería conocido, iba a convertirse en un maestro para mí. Bueno, en realidad iba a ser mucho más que eso. De no haber sido testigo directo de lo que os voy a contar, probablemente ni yo mismo creería todas las cosas sorprendentes que me tocó vivir junto a él, ni las cosas increíbles que le vi hacer. Puede ser que tras leer esta historia me consideréis, en el mejor de los casos, un fantasioso o, en el peor de ellos, un demente. Pero os juro, por todo lo sagrado, que todo lo que aquí relato es verídico y totalmente fiel a lo que aconteció. Después de muchos años, he decidido finalmente poner todo por escrito, porque la humanidad ha de ser conocedora de lo que sucedió y lo tan cerca que estuvimos, todos, de caer en el abismo. Primero dejar por favor que me presente. Mi nombre es Reginald Fleming y nací el 2 de septiembre de 1916 en Escocia, en Fontainebridge, un área a poca distancia del centro de Edimburgo. Cursé estudios superiores de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Edimburgo y posteriormente, junto con clases de lengua francesa, en el Magdalen College de Oxford, que fundado en el año 1448 es el colegio más bonito de todos los que constituyen esa universidad. Fue allí donde unos compañeros, expertos en matemáticas, me introdujeron en la criptografía, materia para la que vi que tenía una facilidad innata. Con un inmenso afán de conocer mundo, en 1937 ingresé en el servicio colonial y a final de ese mismo año fui destinado a trabajar para la administración británica en Hong Kong. Y así, como si fuéramos inconscientes marionetas en la obra del destino, fue allí donde conocí a Amatashi, aunque en aquel momento ni ese era su nombre ni nada parecía indicar que estaba destinado a representar un papel tan importante en mi vida. In Nature. Continuamos en Dos Orillas Radio, Culturassic Park, vuestro grupo de Facebook. Os animamos a seguirnos cada semana. Ahora un microrrelato dramatizado, La Matanza. ¡Wow! Quiero un informe ya. Evaluación, daños y móvil del sucedido. Exigió el teniente Fernández, encargado de la investigación, al sargento Raimundo. Por ahora solo sabemos que se reunían en un club de escritura. Todos muertos, contestó su subordinado sin dejar de observar la escena del drama. 9 cadáveres, 3 mujeres y 6 hombres, todos acomodados en sus asientos sin signos de lucha. Todo ello daba un aspecto muy siniestro al salón de aquel chalet de la Sierra Madrileña. En una mesa se veían varios botes de medicamentos, todos vacíos. Tiene que haber un móvil y algún sospechoso. El móvil fue algo poético, respondió Raimundo, sosteniendo en las manos su libro. Nadie mata por un poema. ¿Quieres decir que el culpable fue un libro? No, respondió el sargento, mientras se ponía unos auriculares para escuchar un audio del club. Fue un pensamiento. Pues búsqueme ese puto libro que hace que mueran 9 destacados miembros de un club tan selecto. El teniente tenía ya en la mano una lista de los muertos, entre ellos médicos, ingenieros y 2 miembros del gobierno local. 2 policías de uniforme escuchaban la conversación y salieron a fumar al jardín. ¿Pero qué tonterías está diciendo?, comentó uno de ellos. ¿Creen que alguien desindujo un suicidio colectivo solo por escuchar un libro? Desde luego, dijo el otro. No podemos llevar delante de un juez un libro. Tendremos que buscar al autor.
Todo esto me suena a una secta más que al club. Ustedes dos, dejen de fumar y registren a fondo, vociferó el teniente Fernández. ¿Qué buscamos, teniente?, preguntó uno de los agentes, tirando la colilla con disimulo. Pareja de estúpidos. Lo de siempre, indicios y pruebas. El sargento Raimundo pausó el audio y con mejor talante que su superior le dijo a los dos agentes: a ver, tiene que haber un sitio donde se registraban las actas de las reuniones. Eso es lo primero. Luego que los forenses examinen los cuerpos y busquen huellas. Quiero todo para allá. Estamos a tiempo de encontrar pistas. El teniente y yo iremos a ver a los familiares de las víctimas. Volveremos en un rato, pero si descubren algo, llámenme, ¿entendido? El teniente Fernández se dijo para sus adentros: estoy rodeado de inútiles. Después de visitar a los familiares, solo sabían que desde hacía una semana algo estaba afectando a los fallecidos. En trayecto, el sargento no paró de escuchar algo en su móvil. Luego se quitó los auriculares y dijo muy serio: a ver, ningún familiar sabía de qué se hablaba ni qué se cocía en ese club, camarilla o lo que sea. Y todos coinciden en que algo extraño le sucedía a los fallecidos en estas últimas reuniones secretas. No me venga usted ahora, sargento, a decirme que alguien vino y le recitó un poema que les llevó al suicidio colectivo. Me temo que usted nunca conocerá, teniente, el poder de un poema. Yo creo que fueron unos relatos en audio lo que causaron el desenlace. No hizo falta que viniese nadie. ¿Cree que murieron por leer o escuchar? Está usted loco, dijo el teniente. Teniente, hace tiempo que la pluma se convirtió en espada. Necesito un móvil para presentarme al fiscal, Raimundo. Algo de verdad, no una prueba en un teléfono asesino, dijo el teniente, quitándole al sargento el móvil de las manos, con ganas de tirarlo por la ventana. Leí las actas. Tenían un perfil en redes muy seguido por jóvenes de ideas muy emo. ¿Emo? ¿Qué coño es eso? ¿Otra secta? El teniente Fernández redujo la velocidad. Señor, los emos son una vertiente joven de los góticos, los más emocionales, de ahí su nombre. ¿Se refiere, sargento, a esas cucarachas con la cara pintada de blanco que circulan de noche por la Gran Vía? Son jóvenes muy influenciados por Edgar Allan Poe. Me recuerda a ese grupo de adolescentes que tomó el mismo medicamento para suicidarse. Eso fue justo hace una semana. Pero eso pasó en México, a miles de kilómetros. Las distancias acabaron con las redes sociales. Si miran las actas, sus mensajes eran muy negativos y emitidos desde una posición de superioridad moral. Pero todo cambió hace justamente una semana, con ese podcast de poesía. ¿Quiere decir que he resuelto 2 casos en un día?, preguntó el teniente orgulloso de sí mismo. Pida una orden de detención para ese tal Bob. Teniente, es usted un genio, pero mejor no lea ni escuche nada de ese club.